Muy bien, muchas gracias. Agradezco la invitación para estar con ustedes esta semana. La primera vez que me invitaron a enseñar fue hace como, no sé, como 12 años atrás. Ahora, ¿cuántos de ustedes eran alumnos en aquel entonces y siguen siendo alumnos? Ok. Ahora, yo sé que nos reímos. Ahora, si es cierto, no, en realidad es algo para admirar. Porque si a alguien le tardó 12 años, pero que siguió en la batalla, siguió en la carrera, que quizás ha pasado por pruebas que tú no tuviste que pasar, eh, entonces yo creo que eso es algo para admirar. Yo estudié con alguien que estaba ahí cuando yo estudié, y yo fui por la iglesia donde estaba el instituto donde estudié como unos 10 años más tarde, y ahí estaba ese estudiante todavía estudiando. Es que había pasado por unas pruebas, unas dificultades, pero yo admiro esa persistencia, de que uno se cae, o quizás no sea que cayó en pecado, pero que cayó, pero se volvió a levantar y sigue adelante. Yo admiro esa persistencia. Si tiene su Biblia, bueno, debe tener su Biblia, ¿verdad? Está un estudiante de un instituto bíblico. Eh, Vamos a Hechos capítulo 26. Bueno, en estos días, si no trajo Biblia, puede sacar su celular y ahí tiene Biblia, ¿verdad? Ok. Hechos capítulo 26, versículo 18. Aquí dice la palabra de Dios: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está hablando de transformar a las multitudes por el poder de Dios. Y quería comenzar con este versículo para introducir mi mensaje. Por tema sería la posibilidad de evangelizar el mundo en nuestra generación. Evangelizando el mundo en nuestra generación. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre el mensaje. Padre, te pido que, Señor, que bendigas este mensaje, que estés con cada uno de nosotros, Señor, al tocar este tema tan importante. Señor, que tú nos muestres la forma, Señor, de cómo podemos impactar a este mundo y esparcir el Evangelio y llevar a cabo la gran comisión. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero por un momento llevarlos cerca de 2000 años atrás, a un tiempo cuando Jesús ya había ascendido a los cielos, había dejado unos pocos discípulos atrás, habían pocos creyentes, y por un momento quiero que lo veamos de una perspectiva que quizás parezca pesimista, pero tengo un motivo por mirarlo de esta forma, porque no vamos a acabar de forma pesimista. Pero si regresaríamos a aquellos tiempos, podríamos ver que Jesús dejó a sus discípulos atrás sin riquezas, sin edificios de iglesia, sin recursos financieros, sin amigos influyentes. Fue un líder que no había escrito libros y solo tenía un pequeño círculo de amigos. No tenían en aquel tiempo imprenta, no había radios, ni teléfono, ni celulares, no había máquinas de fax, ni cintas de cassette, ni internet, ni micrófonos, ni trenes, ni automóviles, ni aviones. Y no solo hubo esa falta de tecnología y tenían tan pocos creyentes en aquel tiempo,
Contra ellos estaba el poder eclesiástico de los líderes judíos, el poder político y militar de Roma, el fanatismo de los judíos, y se podría decir que Jesús solo había entrenado a 12 de forma extensiva y uno de ellos le había traicionado. Ahora, la tarea nuestra puede parecer muy desesperada cuando uno toma en cuenta que a más de 7,000 millones de personas para alcanzar. Pero si lo vemos de la perspectiva de ellos, no tenían muchos de los recursos y la tecnología, los modos de transporte que tenemos a nuestra disposición. Y a pesar del hecho de que eran tan pocos y no tenían tecnología y los medios de transporte que tenemos hoy en día, lo que ellos lograron es una inspiración para nosotros. Ahora, debemos reconocer que no somos capaces de evangelizar el mundo entero con nuestra propia fuerza. No es por medio de un esfuerzo humano, no es meramente humano. Necesitamos el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Si leemos el libro de Hechos, vemos que el Espíritu Santo fue la clave para ellos en llevar a cabo la gran comisión, y Él sigue siendo la clave para nosotros hoy en día. Un misionero lo puso de esta forma, lo traduje de esta forma: hay demasiados cristianos sobrealimentados y mal motivados, escondidos detrás de la excusa de que Dios no les ha llamado. Están esperando para escuchar voces o ver sueños. Todo el tiempo viviendo para ganar dinero, para proveer para su futuro, para vestirse bien y divertirse. Otro misionero lo puso de esta forma: el mandato ha sido de ir, pero nos hemos quedado en cuerpo, en dones, en oración e influencia. Nos ha pedido que seamos testigos de las partes más remotas de la tierra, pero el 99% de los cristianos permanecen cómodamente en su patria. Algo no está bien. Los creyentes que tienen el Evangelio lo siguen repitiendo una y otra vez para sí mismos. Mientras tanto, millones de personas que nunca han oído ni siquiera una vez el Evangelio caen en las llamas del infierno sin haber escuchado nunca la historia de la salvación. Pero quiero tomar un momento y hablar acerca del impacto que tuvo la iglesia primitiva. En Hechos 5:28, aquí vemos una acusación contra ellos. Si se acuerda, en Hechos 1:8, el mandato era de empezar en Jerusalén. En Hechos 5:28 dice: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ahí vemos una acusación de que habían llenado a Jerusalén con su doctrina. Y vamos a estar viendo en unos momentos que no se quedaron satisfechos con Jerusalén. Y el mandato no era de solo Jerusalén. Ahora, el mandato sí era de empezar en Jerusalén, donde había un núcleo de creyentes, pero el mandato era de esparcirse más allá de Jerusalén y ir hasta lo último de la tierra. Y vemos y estaremos viendo
que no se quedaron satisfechos con llenar a Jerusalén con su doctrina. En Hechos 17, versículo 6, ahí nos dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Vimos en Hechos capítulo 5 que fueron acusados de haber llenado a Jerusalén de su doctrina. Pero ahora aquí en este pasaje, al pasar el tiempo, la acusación no era solo de haber llenado a Jerusalén de su doctrina, sino que habían trastornado el mundo entero. Ahora, uno puede decir, bueno, pero eso son acusaciones, y a veces cuando uno acusa es posible exagerar. Ahora vamos a ver otro versículo que no es en forma de acusación, Romanos 1, versículo 8. Y aquí vemos al apóstol Pablo bajo inspiración, donde dijo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahí vemos que la iglesia primitiva tomó en serio la gran comisión, y aunque eran tan pocos para comenzar, y aunque tenían tan pocos recursos a su disposición, y aunque no tenían los medios de transporte que tenemos hoy día, vemos que llenaron a Jerusalén con su doctrina, fueron acusados de trastornar el mundo entero, y vemos que el apóstol Pablo declaró que su fe se divulgaba por todo el mundo. Si la iglesia primitiva pudo hacer eso con tan pocos recursos, sin la tecnología que tenemos, sin los medios de transporte que tenemos hoy, ¿qué excusa tenemos nosotros por no alcanzar nuestra generación? Si ellos pudieron hacerlo, nosotros podemos hacerlo también. Está dentro de nuestro alcance. Hay otras evidencias de que habían alcanzado por lo menos al mundo que conocieron. 1 Tesalonicenses 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. También en Colosenses 1:5 y 6. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Entonces estamos viendo evidencia aquí que la iglesia primitiva, con poca tecnología, sin los medios de transporte que tenemos, con tan pocos al principio, ellos divulgaron el Evangelio por todo el mundo. Ahora los eventos que vemos descritos aquí se creen que ocurrieron entre el año 30 y el año 70 después de Cristo. Entonces vemos algo increíble que ocurrió dentro de una etapa de 40 años. Que 40 años, si el Señor no regresa durante su vida, eso puede ser los años de ministerio que el Señor te puede dar si llegas a vivir una vida de longitud normal, llegando hasta unos 70 años quizás. Muchos de ustedes tienen como unos 20 años de edad y tienen fácilmente 40 años o más de ministerio delante de ustedes. Y deben anhelar el poder del Espíritu Santo en tu vida para que puedas
tener un impacto llevando a cabo la gran comisión. Vamos a estar viendo aquí mayormente en el libro de Hechos cómo ellos poco a poco tuvieron un impacto en su generación. ¿Sabe? Nuestra generación es responsable por nuestra generación. Las generaciones que ya pasaron y murieron, eso no es responsabilidad nuestra, pero somos responsables por nuestra generación. Nuestro anhelo, nuestro sueño debe ser alcanzar a nuestra generación. No somos como los mormones que bautizamos a gente por los antepasados. Lo que está en el pasado, pero somos responsables por esta generación. Solo esta generación puede alcanzar a esta generación. En Hechos 2:9, ahí nos da una descripción de la gente que estaban alcanzando, y vemos aquí toda clase de nacionalidades. Hechos 2:9 dice: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto, y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Entonces vemos que estaban teniendo un impacto con toda clase de gente, toda clase de razas. Vemos que Cristo murió por todos y no se enfocaron solamente en Jerusalén. Ahora su iglesia está aquí en la ciudad de Bartlett, y obviamente el enfoque principal de esta iglesia debe ser Bartlett y los alrededores, porque aquí es donde están ustedes y donde pueden tener el impacto más grande con sus vidas, teniendo contacto una persona con el otro y ganando almas en esta región. Pero a la misma vez, esto no es la única misión de esta iglesia dentro de la ciudad de Bartlett. Y yo sé que la iglesia apoya a muchos misioneros, incluyendo este servidor. Entonces no estoy aquí reprendiendo a su iglesia, porque yo diría que esta es una iglesia ejemplar. Pero qué trágico es que hay tantas iglesias que solo piensan en su iglesia, en su ciudad, y casi no piensan más allá de su ciudad y el área a su alrededor. Y qué triste que es eso. Hay veces en mis viajes que me he encontrado con iglesias que no apoyan ni siquiera a un misionero. Y tiene sus razones. Un pastor me dijo una vez: bueno, es que estamos todavía pagando el templo, y cuando acabemos de pagar por el templo, entonces vamos a empezar a apoyar a misioneros. Excusa tras excusa tras excusa. Y siempre hay dinero que se puede encontrar algo en que usarlo en la iglesia, pero a la vez la iglesia debe reconocer, tal como el mandato en Hechos 1:8 no era solo Jerusalén, a la misma vez la responsabilidad de la iglesia no es solo la ciudad donde está localizado esa iglesia, sino que la responsabilidad, aunque comienza ahí, es hasta lo último de la tierra. Y si solo pensamos en nuestra ciudad y no más allá de nuestra ciudad, no vamos a llevar a cabo la gran comisión. No vamos a alcanzar a esta generación con el evangelio. Si solo pensamos en los de nuestra raza o los que hablan nuestro idioma y no más allá, no vamos a alcanzar
a este mundo. Hace como unos 6 años atrás yo tuve el privilegio de ir en un viaje a Haití. Para mí fue una buena experiencia porque hasta ese punto, aunque yo había viajado bastante, todos los países donde yo había ido o hablaban inglés o español. Entonces yo manejaba los dos idiomas, no necesitaba traductor ni nada. Entonces no había tenido experiencia propia dentro de un país donde yo no hablaba el idioma. Yo sentí que para mí fue bueno ir a otro país donde yo no conocía el idioma, ver gente con la cual yo no podía comunicarme sin traductor, y eso fue bueno para mí, ver esas almas preciosas que aunque no hablan mi idioma, ellos son almas preciosas que algún día van a morir y van a ir o al cielo o al infierno. Y ellos necesitan que alguien les traiga el mensaje de buenas nuevas. En Hechos 1:8 ahí menciona que fueron por las tierras de Judea y de Samaria. Y voy a ir rápido para uno de estos pasajes, no sé si le da tiempo de buscarlo. En Hechos 2:41 ahí menciona el pasaje bien conocido que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí vemos cómo la iglesia empezó a avanzar, a multiplicarse, pero no se quedaron satisfechos con eso. No simplemente se quedaron repitiendo ese día de glorioso que tuvieron, donde simplemente ahí se quedaron recordando ese día sin seguir avanzando, sino que vemos en Hechos 2:47 el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Hechos 4:4, pero muchos de los que ya habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces no se quedan satisfechos con los 3,000 salvos. En Hechos capítulo 2 siguieron adelante para la gloria de Dios, y Dios les siguió dando almas. En Hechos 5:14, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. En Hechos 9:41, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Luego en Hechos 11:21, gran número creyó y se convirtió al Señor. En Hechos 11:24, una gran multitud fue agregada al Señor. En Hechos 13:44 se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. En Hechos 13:48, aquí habla de los gentiles que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y luego en el versículo 49, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y luego en 14, versículo 1, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. En Hechos 16:5, no solamente estaban confirmadas en la fe, como dice ese versículo, sino también dice que aumentaban en número cada día. Y luego en Hechos 17:4, entre los que creían hubo de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y luego hace mención en el capítulo 17, versículo 12, de que en Berea creyeron muchos de ellos, que eran judíos según el contexto, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y incluso en Atenas
hace mención en Hechos 17:34, algunos creyeron juntándose con él. Y esto no solo en el libro de Hechos, sino que continúa aquí, aunque puedo mencionar en Hechos 18, donde dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad, refiriéndose ahí a Corinto. Y luego en versículo 8 dice, muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Y en 19 versículo 10, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ya hicimos mención de Romanos 1:8, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Luego en Romanos 15:19, ahí dice que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilrico todos lo he llenado del evangelio de Cristo. Y en Filipenses 1:13, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. En Colosenses 1:5, oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo. Y en Colosenses 1:23, que habíais oído, el cual se predica en toda la creación, que estaba debajo del cielo. Y regresando a un pasaje en Hechos 6:7, y también muchos de los sacerdotes en Jerusalén obedecían a la fe. En Hechos 17:14 creo que vimos un versículo donde habla de mujeres nobles, no pocas. Habían entre los que se habían convertido y también mujeres griegas de distinción en el versículo 12. Ahora, realmente es impactante pensar en lo que logró la iglesia primitiva con todas las cosas en su contra, con toda la persecución que había, dificultades que ni siquiera podríamos imaginarnos hoy en día, y yo sé que hemos enfrentado algunas dificultades con lo de la pandemia y todo eso, pero realmente no es nada comparado a las cosas que estaban en contra de la iglesia primitiva. Si alguien tendría una excusa para no evangelizar al mundo, hubiera sido la iglesia primitiva. Pero en vez de refugiarse en excusas y excusarse por no evangelizar al mundo, vemos el impacto que ellos tuvieron. Y también hay testigos. Tenemos otros testigos en cuanto a los que el impacto que tuvieron en aquella región en aquel tiempo, pero creo que no tendré tiempo para entrar en eso, pero quiero mencionar otro pasaje en Hechos 20, versículo 31, donde vemos aquí el apóstol Pablo y su visión. Dice, por tanto, velando, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahí estamos viendo aquí el impacto que tuvo la iglesia primitiva en alcanzar su generación. Debemos preguntarnos si nosotros estamos alcanzando a nuestra generación, si estamos satisfechos donde estamos y en lo que estamos haciendo. Que el Señor nos ayude a tener una visión que incluye a todo el mundo. Ahora, es bueno que uno vea un país y que uno esté listo para evangelizar ese país y hacer todo lo posible para alcanzar a ese país para Cristo. Pero un área donde debemos tener cuidado
es que el mandato es de alcanzar a todo el mundo. Ahora, obviamente, solo podemos estar en un país a la vez físicamente, pero por ejemplo, en el caso de una iglesia, aunque solo puede estar una iglesia local en un solo lugar, por medio de apoyar a misioneros, puede estar esparciendo la semilla por todos los continentes y tener un impacto en todo el mundo. Ahora es bueno que queramos alcanzar a un país, pero aún así tenemos una visión limitada. Algunos quizás tienen una carga por un continente entero. Y eso es bueno, que no solo un país, sino un continente entero. Pero en realidad, aún así, estamos limitando nuestra visión. Nuestra visión y nuestra carga debe ser el mundo entero. Ahora, quizás Dios no en tu ministerio no te lleve a otro país, pero aún así debemos estar orando y haciendo lo posible para el evangelismo en otros lugares. Para darle un ejemplo, hay algunos pastores hispanos en Estados Unidos que solo quieren apoyar misioneros al mundo hispano. Ahora, hasta cierto punto se entiende, porque en el mundo hispano hay mucho avivamiento y hay muchos hispanos que necesitan sostén, y entonces eso se entiende hasta cierto punto, pero a la vez debemos reconocer que aunque sí hay una gran necesidad en el mundo hispano y hay avivamiento en el mundo hispano, a la misma vez eso es una visión corta de solo pensar en el mundo hispano y también solo pensar en los países donde hay gran avivamiento, donde hay mucha gente salva, y gloria a Dios por eso. Y sería razonable que haya más misioneros en esos lugares donde hay gran avivamiento, donde la gente está hambriento, donde al que está arrepentido tratado dice, ¿me puedes dar más para mi familia? ¿Me puedes dar que yo pueda repartir a mis amigos? Hay gente así de hambriento en algunos lugares, y gloria a Dios por eso, y hay que enviar más misioneros ahí, pero sabe, a la misma vez hay lugares, países musulmanes, países comunistas, donde es difícil, donde los misioneros tienen pocas almas salvas, porque la gente es bien difícil, pero aún a esos lugares, aunque los misioneros no tengan cartas reportando de cientos de almas, de mucha gente salva y bautizada, esa gente, ellos también merecen que haya un misionero que vaya a ellos compartiendo las buenas nuevas de salvación. Ese misionero, con tal que esté haciendo el trabajo, con tal que esté intentando ganar almas, aunque pueda reportar pocas, si está haciendo el trabajo, él es tan digno de su sostén misionero como un misionero que reporta muchas almas salvas y bautizadas, iglesias que están explotando, y gloria a Dios por eso. Pero ¿qué del misionero que necesita sostén, que está yendo a lugares remotos? Que el Señor nos ayude a tener la visión que tuvo la iglesia primitiva, que se dijo de ellos en aquel tiempo que su fe se divulgaba por todo el mundo, que habían trastornado al mundo entero. Los historiadores que miren atrás algún día nuestra generación dirán lo mismo. Dirán lo mismo. Como estamos ahora, yo diría que no. Pero no es tarde. Esta generación es responsable por alcanzar esta generación. Que Dios nos ayude. Padre, te pido, Señor, que obres ahora en esta invitación
quizás, Señor, habrá algunos aquí que no le han dado importancia a esto de alcanzar al mundo, o solo piensan en un solo lugar y no están pensando en un mundo entero que necesita el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a tener una visión mundial. Así tenemos tu visión. Señor, que reconozcamos que tal como la iglesia primitiva pudo alcanzar a su generación teniendo tan pocos recursos, Señor, si ellos pudieron hacerlo, ¿cuánto más somos capaces nosotros? Señor, ayúdanos a tener esta visión mundial. Te pedimos todo esto ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.